mis queridas amigas de Retos Femeninos, de Soy Mamá Sola. Les saludo con muchísimo gusto. Soy Julieta Lujambio y hoy vamos a hablar de un problema que tenemos muchas de las mujeres que sentimos como esa necesidad de amor y esa necesidad de compañía y esa necesidad de tener a alguien que camine con nosotros la vida. Y a veces nos relacionamos con gente que no nos va a traer nada de bueno. Pero claro, el amor tiene una cara hermosa, el enamoramiento tiene una fase muy dulce, que es cuando iniciamos y no conocemos bien a la persona con la cual nos estamos relacionando. Hoy está con nosotros alguien que considero muy valiente, muy determinada. Ella se llama Liseta, es empresaria, es madre de familia y a ella le pasó esto que nos pasa a muchas mujeres. Se relaciona con una persona que tiene un trastorno de personalidad, pero esto lo sabe hasta después. Por supuesto, le parecieron algunas conductas raras y otras que algunas de sus amigas le hicieron ver. Pero ahora se ha convertido realmente en una vocera para abrirnos los ojos a las mujeres. Nos hace un llamado para estar alerta ante una psicopatología que por desgracia se enmascara y que puede resultar muy peligrosa. Liseta, bienvenida. Gracias por contarnos tu historia y pues te cedemos el micrófono para que nos hables de cómo lo has vivido, de hasta dónde ha llegado el daño, de cómo empezó todo. Hola Julieta, buenos días. Pues mira, antes que nada, te agradezco de verdad muchísimo la oportunidad que me das de prestarme los micrófonos porque, pues sí, efectivamente, eh, con todo esto que he vivido, la verdad es que siento que es una responsabilidad mía contar mi historia. Desde mi historia lo voy a contar, siempre yo no soy experta, pero voy a contar desde mi historia todo lo que me pasó, porque me gustaría alertar a las mujeres y evitar que las mayores mujeres que se puedan, pasen lo que yo pasé, porque es un viacrucis, la verdad es que es una cosa muy fuerte. Y hay una desinformación total, o sea, yo ahora que he estado metida en este problema, que me he dedicado a como a investigar, pues la verdad es que yo no tenía ni idea, digo, había algún día oído algunos términos, pero no sabía bien qué era, entonces, pero pues bueno, les empiezo a contar qué es mi historia, ¿no? Yo tengo muy poco me divorcié hace un tiempo y entonces, pues bueno, eso hace que de alguna manera tú como mujer estés un poco vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, me divorcié después de 28 años de estar casada y en una reunión de una amiga conocí a una persona, se llama Luis Carlos, NN, y pues desde el principio que lo conocí, pues fue impresionante, ¿no? O sea, luego empezó a atenderme, me llamó la atención porque ¿qué se te ofrece? O sea, impresionante las atenciones, digo, muy marcado como el interés conmigo. Y bueno, pues cuando tú estás saliendo de una relación así, después de 28 años de casada, pues evidentemente sí buscas algo de atención, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a salir, a partir de ahí empezamos a salir y empezó con un bombardeo de amor, o sea, mensajes, detalles, regalos, todo el tiempo flores, me venía a ver a mi casa, me acompañaba a mi trabajo, me decía que yo era, bueno, la mujer que siempre había estado esperando y pues la verdad es que yo en esas circunstancias, pues la verdad que estaba yo feliz y yo en algún momento pues sí pensé que había encontrado, bueno, al hombre de mi vida y al mejor ser humano que me hubiera podido encontrar, porque me hacía sentir, bueno, que era yo la más guapa, la más inteligente, la más trabajadora, fregona en lo que yo hacía, me apoyaba, bueno, entonces literal me bajó el cielo y las estrellas. Y la verdad es que pues con toda esta situación que yo venía atrás, pues caí, ¿no? Entonces yo empecé a andar con él, empezamos a salir y los primeros 2 meses pues fue una maravilla, ¿no? Todo feliz, todo contento, todo maravilloso y poco a poco con el tiempo empezó a hacer algunas conductas un poquito raras, pero bueno, como tú como mujer estás de alguna manera, la verdad es que un poco necesitada de atención después de un matrimonio de tantos años. No es que me hubiera ido mal, pero pues después de 28 años las cosas cambian, ¿no? Entonces,
después de todo este tiempo, pues empecé a verlo y obviamente empecé a ver algunas actitudes en las que yo quería ir con mis amigas, ay, pues mejor quédate conmigo porque yo te extraño muchísimo y porque yo estoy feliz contigo y mejor hacemos un plan y no vayas con tus amigas, ¿no? O tenemos algo con mi familia y pues sí, pero ¿por qué mejor no? Bueno, vamos, pero vamos un ratito, ¿no? Y entonces poco a poco, de alguna manera, me empezó a alejar de mi medio, o sea, de mis amigos, de mi familia, pero bueno, yo lo daba como por, bueno, es que estamos en la etapa del enamoramiento, él quiere estar todo el tiempo conmigo, qué padre, qué lindo, en lugar de empezar a ver como algunas señales, porque bueno, les quiero contar un poquito atrás, o sea, esta persona, después de todo lo que viví, fui, obviamente sigo en terapia, y con base en lo que yo le platiqué a mi terapeuta y lo que yo le he dicho, ella me dijo en un diagnóstico previo, ella es la experta, yo no soy experta, yo nada más cuento mi historia, que era muy probable que esta persona tuviera el trastorno de personalidad psicópata integrado. Entonces, lo que yo les quiero decir es cómo son las etapas en las que te va envolviendo este tipo de personalidad para que de verdad ustedes abran los ojos, vean las banderas rojas y no se dejen llevar, porque nosotras como mujeres, pues nos encanta esta cosa del enamoramiento y somos como muy románticas y tenemos como muy idealizada el amor de pareja y la verdad es que entonces dejamos pasar muchas cosas como porque, ay, bueno, pero es muy lindo, pero me hizo esto, entonces... por eso quería como enfatizar, ¿no? Entonces, debido a que me dicen que probablemente esta persona tiene psicopatía integrada, entonces las características son el bombardeo de amor, que es efectivamente lo que hizo él, que es 24 horas al día, de verdad 24 horas al día, detalles. Yo nunca le pedí nada, pero él me mandaba cosas, me compraba regalos con mi hijo, igual me dijo, yo le voy a conseguir trabajo a tu hijo. Eh, todo lo que yo le pedía, me lo solucionaba, ¿no? O sea, o trataba de solucionármelo de manera rápida y yo te llevo, yo te ayudo, yo hago esto, ¿no? Entonces, es un bombardeo 24/7, o sea, por ejemplo, a las 4 de la mañana me hablaba, me decía, es que te extraño muchísimo, bueno, sí, pero son las 4 de la mañana, bueno, pues nada más te hablo para decirte que te extraño y punto. Y a la media hora estaba en mi casa con una flor o con un detalle, ¿no? Que, claro, yo en lugar de pensar, oye, eso es una cosa, pues no es muy normal que alguien a las 4 de la mañana vaya a tu casa, y yo pues decía, ay, no, qué lindo, qué detalle, qué romántico, ¿no? Cosas que si ya las ves desde afuera, pues a lo mejor no son normales cuando lo acabas de conocer y tienes una semana o dos de conocerlo, ¿no? Entonces, primero es este bombardeo de amor que te llenan, te endulzan el oído, te dicen todo lo que una mujer en mi condición quiere oír, todo y después empezó a pasar esto de empezarme a alejar sin que yo me diera cuenta muy bien de mi familia, de mis amigos, hasta que pues, prácticamente estaba yo con él 24/7. O sea, empecé a dejar, inclusive yo nunca había dejado de trabajar y hasta dejé de trabajar, digo, no totalmente, pero le bajé al ritmo de trabajo muchísimo porque estaba con él todo el tiempo, vamos aquí, vamos allá. Él me decía que tenía algunas juntas y algún trabajo que según esto iba y luego regresaba por mí, pero estábamos juntos de verdad casi todo el día. Y después de todo esto, entonces, cuando pasa esto, después del enamoramiento este, que es los primeros 2 meses, me empezó a pedir dinero prestado. Y eso es muy importante. Y entonces me pedía dinero prestado, por decirte un ejemplo, me pedía 10,000 pesos y me regresaba 15. Luego hacemos cuentas, no te preocupes, luego hacemos cuentas, no te preocupes, ¿no? Y aparte, pues me los pagaba puntualmente y pues hasta ahí no había ningún problema. Después me siguió pidiendo dinero y empezó te pago mañana o te pago una parte ahorita y la otra mañana y después no te pago nada y así empezó a crecer hasta que obviamente dejó de pagarme todo lo que me debía, ¿no? Eh, bueno, para esto, con todo, primero fue lo de el enamoramiento, ¿no? Después fue es que me estoy haciendo bolas, Julieta. Déjame retomar, porque me Desde estoy que perdiendo. pues, nos decías del alejamiento de tu familia, Ok. después de perder todo tu tiempo, ¿no? Las ganas de tenerte para él, y luego viene ya a pedir estos favores, el dinero, deja de cumplir, y luego ¿qué siguió? ¿Cuándo te diste cuenta, Liseta, de En- que te estabas Ujú. haciendo daño?
Sí, entonces en este paso entre que el enamoramiento que estaba yo en las nubes y después poco a poco él, cuando me empezó a pedir dinero y que si me lo pagaba y no me lo pagaba y empezó un poquito a cambiar, ya no era este enamoramiento de todo el día, ya era un poco menos y eh, hay un grado de manipulación que ellos hacen que es bien fuerte, que no te das cuenta, pero te van de alguna manera como deprimiendo en vida, o sea, te van jalando toda tu energía, te la van chupando literalmente, son como vampiros emocionales, te van jalando toda la energía, hasta que poco a poco, no sé qué te pasa, que empiezas a tener menor decisión. Hoy yo me considero una mujer que tengo carácter fuerte y que soy como muy echada para adelante, siempre he trabajado en mi vida, y empecé poco a poco como pues, no, pues es que no quiero ir a este lugar, bueno, no vamos, bueno, es que no quiero ir acá, bueno, no vamos, o sea, poco a poco empiezan a mermarte la voluntad y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba súper metida con él, pero en una relación en la que yo no me sentía bien. No te sé explicar, de verdad suena súper trillado, pero solamente la gente que vive un abuso emocional así te lo puede entender. Te empiezan como a disminuir y entonces llegó un momento en que yo, estando con él, estaba deprimida. Estando con él no tenía ganas de ir a trabajar, dejé de ver a mi familia, dejé de ver a mis hijos. Bueno, mi hija estaba estudiando fuera, pero mi hijo que estaba aquí sí lo veía, pero la verdad es que muy poco, o sea, abandoné todo. O sea, la verdad es que abandoné todo, hasta a mí dejé de hacer ejercicio, obviamente, dejé de ir con mis amigas, dejé de ir a reuniones y empecé a estar como en una relación todo el tiempo con él. Lo poco que trabajaba, él me acompañaba a las citas. Después choqué mi coche, me prestó su coche y su coche tiene GPS, entonces todo el tiempo sabía en dónde estaba, me preguntaban dónde estás y yo le decía, pues estoy en tal lugar. Pues no, porque el GPS, el coche está en otro lugar. O sea, empezó poco a poco a controlarme de dónde estás, ¿no? O sea, aquí en el GPS dice otra cosa. Y yo al principio cuando me decía, avísame en dónde estás, mándame tu ubicación, al principio yo lo veía como, qué romántico, se preocupa por mí, quiere saber en dónde estoy para que sepa que estoy bien. De Y poco a control, poco te va, diría. Pero poco a ¿cómo poco. te das cuenta que es celoso, que tu autoestima está por los suelos, Liseta, que tienes poca fuerza para salir adelante, que ha cambiado totalmente tu vida y que sobre todo siempre te sientes deprimida al estar con él? ¿Cómo en esas condiciones alguien se hace de la fuerza para decir ya basta? Pues mira, sí, sí, fue un proceso. Afortunadamente tengo una familia que me apoyó al 100% y ahorita te cuento cómo fue, pero primero fue el enamoramiento y obviamente pues mi familia estaba feliz de verme feliz y lo conocieron porque son unos manipuladores y son los mejores actores que puede haber en el mundo y entonces obviamente mi familia estaba feliz, mi hijo estaba feliz, todo el mundo estaba feliz, mis amigos, que fuera así, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando empezaron a ver que yo me empezaba a alejar, que yo empecé a cambiar de forma de ser, me decían, te veo rara, estás bien, te veo rara, estás bien. Y yo, sí, sí estoy bien, sí estoy bien, sí estoy bien, ¿no? Eh, Cuando él me ofrece darle trabajo a mi hijo, que yo quería que mi hijo empezara a trabajar, me dice, sí, 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 voy a hablar con tu hijo y voy a quedar para tal fecha. Y entonces a mi hijo le cambiaba la fecha un día sí y otro día también y otro día también. Entonces mi hijo, claro, desde afuera, porque desde afuera se ve diferente, empezó como a tener algunas sospechas, como que no le cuadraba, como que me empezó a ver que yo dejé de trabajar, que estaba yo mucho con él, pero mi hijo me conoce perfecto y entonces pues empezó a ver que algo pasaba raro y entonces él empezó a investigar por su parte, sin decirme nada, más cosas de Luis. Empezó a investigar y entonces hubo un día en el que me habló por teléfono, yo estaba en casa de Luis, me habló por teléfono y me dijo, me dijo, necesito que vengas, pero que vengas sola, porque aparte esa es otra, o sea, voy a cenar con mi hijo, te acompaño. Y yo decía, ay, qué lindo. Y entonces cenábamos con mi hijo y entonces estaba yo muy poco tiempo sola con mi hijo. La verdad es que me duele mucho decirlo, pero hasta a mi hijo, pues de alguna manera lo abandoné, o sea, estaba muy poco tiempo con él, entonces me dijo, necesito que vengas a la casa, pero que vengas sola. No sé qué tengas que inventar, di que me siento mal, no sé qué tengas que decir, pero necesito que vengas sola. Y entonces
llegué a bueno, entonces le dije a Luis que se sentía mal Emiliano, pero que necesitaba yo hablar con él, que tenía que ir yo sola. Y entonces ya llegué yo con mi hijo y mi hijo me enseñó en la computadora algunos perfiles que había de Luis en donde él se había robado patrimonio de mucha gente pero para esto, cabe aclarar que cuando yo lo conocí, a mí me contó la historia porque las personalidades los personas con estos trastornos de personalidad son súper mentirosos, manipuladores, se victimizan, eso es importantísimo que lo tomen en cuenta, se victimizan. Entonces él me decía, es que mi ex no sabes todo lo que me hizo, mi papá no sabes todo lo que me hizo, mi ex esposa no sabe. Él ha tenido muchísimas parejas, porque ese es otro, sí, o sea, cambian, van de una pareja a otra, o de una pareja a otra. Todas sus parejas, bueno, él era la víctima, todas se habían portado mal con él, todos le habían hecho muchísimo daño, todos le habían quitado dinero, todos le habían hecho daño. Su papá también había sido malo, toda la gente, ¿no? Menos su mamá que conocí, que sí cabe puntualizar aquí un poco que su mamá es cómplice de él en todo, porque con todo esto con todo esto que yo le presté dinero y que no me pagaba, su mamá en lo personal me firmó cheques que no existían, cheques que no tenían fondos y que la mamá sabía. Y además de todas las mentiras de Luis Carlos me decía, la mamá me decía llorando que todo era verdad, que su hijo pobre había sido una víctima de la vida y su mamá es una cómplice de él al 100%, o sea, lo tapa en todo. Es la única persona con la que yo sé que ahorita tiene relación. Toda su demás familia no le habla. Pero bueno, Ahora, te uh-huh, te hizo daño, además del daño psicológico, que ese, pues también te tiene que denunciar. Pero tú, ¿cuándo te decides a ir a las autoridades a decir, este señor me debe, este señor me engañó, este señor me dañó, uh-huh. y por qué lo haces? Ok, pues mira, entonces te digo que cuando mi hijo mira mamá, pues encontré estos perfiles, encontré estas cosas de Luis, él me decía que tenía una empresa y resulta que mi hijo Emiliano encontró una empresa de España en donde la hoja de presentación y misión y visión, valores de la empresa de España, de Luis Carlos, era un copy-paste de una copia de la empresa en España. O sea, solamente le cambió la empresa. Obviamente la empresa no existía, obviamente todo era mentira, pero bueno, cuando ya me da esas pruebas Emiliano, mi hijo, entonces, obviamente, y ya con el antecedente que yo tenía, que no me estaba pagando, que yo me estaba sintiendo muy mal, que no estaba casi trabajando, que no tenía fuerzas para nada, que no veía a mi gente. Entonces, como que dije, hijo, pues sí, efectivamente, algo raro sí está pasando y algo no bueno, evidentemente algo muy malo. Entonces, le dije, ok, ahí fue cuando empecé a decir, hijo, me empecé a preocupar horrible, me empecé a angustiar horrible, empecé a tener unos ataques de angustia, de ansiedad, porque dije, ¿en dónde estoy metida? ¿Y con quién estoy metida? ¿No? Entonces, y obviamente como mi familia me empezó a ver así, antes de que me dijeran, sin que yo supiera, mi hermana Claudia y mi amiga Sofía Sánchez Navarro, a quienes agradezco, bueno, y a Emiliano, mi hijo, a quien amo y admiro y agradezco profundamente, porque gracias a ellos tres hoy estoy aquí afuera, porque ellos son los que me abren los ojos y son los que me ayudan a salir de esto. Entonces, Sofía y Claudia antes, o sea, al mismo tiempo como en paralelo empiezan a investigar de Luis, empiezan a investigar, hablan con un abogado y empiezan a investigar en las redes, se ponen en contacto con algunas personas y entonces se dan cuenta que esta persona, independientemente de la psicopatía, es un defraudador y es un extorsionador. Entonces, al poquito tiempo, cuando yo creo que me imagino que Luis empieza a sentir algo, y Luis sube unos perfiles míos junto con él falsos, él los sube en donde dice que él y yo somos unos defraudadores inmobiliarios. Yo me dedico al sector inmobiliario. Y entonces imagínate lo que en mi profesión es que suban unos perfiles falsos en donde digan que yo soy una defraudadora inmobiliaria junto con mi pareja sentimental. Entonces, cuando empiezan a subir eso, me habla mi hermana Claudia y Sofía y me dice, ven acá, ve lo que empezaron a subir. Y esto lo subieron porque mis hermanas empezaron, mi familia empezó a investigar quién era Luis. Él se dio cuenta y entonces sube él estos perfiles para amedrentarte, para acosarte, para que no denuncies. Pero todo eso lo supe después.
Entonces, cuando yo empiezo a ver los perfiles, me habla mi familia, me hacen una intervención y me dicen, a ver, después de lo de Emiliano, ¿no? Entonces me dicen, a ver, esto pasó, esto hace, esto es el modus operandi, lo mismo que te hace a ti, le ha hecho a otras personas, tienes que salirte de ahí, es una persona peligrosa, le ha robado a muchísima gente y yo, bueno, no te puedo decir, Julieta, cómo me puse, porque además, evidentemente, en el fondo tienes un uno de esperanza que todo esto sea mentira, que estés viviendo una pesadilla, porque es impresionante sentirte abusada, usada, o sea, Y más todo lo que... para una persona determinada como tú, autónoma, ¿no? Que ha sido sostén de su casa, etcétera, con esa seguridad, reponerte de ello, difícil, darte cuenta de dónde estuviste metida y cómo a mí me lo están haciendo, cómo. Eso eso que dijiste es importantísimo porque además yo decía, fue muy complicado para mí perdonármelo, por eso les digo a todas las mujeres que se perdonen, que, sean, que tengan autocompasión. Yo decía, ¿cómo me pasó a mí? Eh, Después de un divorcio, después de tantos años de casada, ¿cómo puede yo haber caído con alguien así? Pero, o sea, eso en terapia, ¿no? Pero bueno, entonces después cuando me pasa esto, que ya las pruebas ya eran así de, Liseta, no hay opción, o sea, tienes que salirte de ahí. Y entonces hablé con mi familia, dije, ok, denme todavía sabiendo todo eso, no creas que llegué y le dije, bye. Todavía llegué a su casa y le expuse todo esto que me habían dicho. Él obviamente me dijo que era una mentira, que mentira tras mentira, porque aparte siempre tienen la frase perfecta para contestarte, siempre tienen una salida, siempre tienen algo para manipularte. Yo ahí ya no le creí, aunque evidentemente tenía la esperanza del 1%, pero no sé qué te pasa, que no puedes salirte en ese momento como cualquier otra relación. Yo tenía como que tomar fuerzas y de verdad recuperarme un poco para tener fuerzas y poder salir de ahí. Y eso me tardó como 2 o 3 semanas, todavía sabiendo estuve con él, obviamente ya no estaba las 24 horas con él, empecé como a poner distancia poco a poco porque te da como un síndrome de abstinencia, es una cosa horrible, entonces, porque por una parte sabes perfectamente que es un abusivo, que te vio la cara, que te está manipulando, y por otra parte quieres estar con él, es una cosa de verdad, es como un síndrome de abstinencia, entonces poco a poco empecé a tratar de recuperarme, de agarrar fuerzas y de entender que ahí, o sea, que iba yo a acabar muy mal, ¿no? Y entonces, ya sabiendo yo todo esto, cuando le preguntaba algo, cuando le decía algo y me contestaba, pues ya entonces ya que estás un poquito más objetiva y ya empiezas a decir, no, pues sí es cierto todo lo que me dijeron, sí es cierto todo lo que me dijeron, él no va a cambiar, no me va a pagar, porque también me quedé ahí un poco con la esperanza de que me pagara, porque él me juró y me perjuró que me iba a pagar, obviamente nunca me pagó, y entonces, después de 2 o 3 semanas que ya digo, ahora sí se acabó, o sea, tomo fuerzas y por fin me logro salir. Entonces, a los 2 o 3 días, pensando, digo, no, pues yo tengo que abrir esto y tengo que denunciarlo, no me voy a quedar callada, porque yo creo que si yo denuncio, voy a poderle ahorrar este dolor a lo mejor a alguna que otra mujer para que él ya no lo siga haciendo, ¿no? Porque él se lo ha hecho a muchas mujeres, pero ninguna había denunciado, no tiene ninguna denuncia de ninguna mujer. Entonces sí creo que es bien importante que las mujeres levantemos la voz y denunciemos, porque si no, este tipo de personas pues continúa, él lleva ya una lista enorme. Y entonces cuando decido denunciar, y entonces tengo 2 denuncias, por eso como estoy en un proceso de legal no puedo dar su nombre completo ni nada, pero tengo 2 denuncias, una por acoso, amenazas, violencia de género, suplantación de identidad, etcétera, y otra por fraude. Entonces son las 2 denuncias que tengo y denuncié y a partir de ahí que empecé a investigar un poquito más, fue cuando y que empecé obviamente a ir a terapia, que eso es importantísimo, empecé a darme cuenta que esta persona pues no era un defraudador cualquiera, tenía pues muchos rasgos, muy probablemente era un psicópata integrado que parece que además están por todos lados, o sea, son como nosotros, no es que tengan una etiqueta, entonces es muy difícil darte cuenta porque son manipuladores, tienen perfectamente aprendidas todas las emociones porque los psicópatas integrados
no sienten las emociones, no se enamoran, no aman, entonces, pero tienen perfectamente bien estudiadas todas las emociones y Porque entonces los te van simulan. manipulando, te van manipulando y te van llevando a como ellos quieran. Y su único objetivo es, o sea, si ellos tienen si tú eres el objetivo, lo van a lograr, ¿eh? Lo van a lograr porque lo que se proponen es, yo quiero, esta es mi siguiente víctima, pues ahí voy. Y entonces te digo que empiezan primero con el bombardeo de amor, se victimizan muchísimo, son muy mentirosos, son controladores y por lo general siempre tienen esta tendencia a romper todas las reglas sociales, por lo general tienen tendencia también, tienen personalidades adictivas, entonces es complicado. Y entonces, Pero, bueno, ya denuncio y sigo con el procedimiento legal. pero quiero preguntarte eso, Sí, ¿cómo ha sido tu experiencia en la denuncia? Porque nosotras, mujeres feministas, siempre estamos diciendo que hay que ir a los ministerios públicos, que los índices de impunidad son enormes y que para ello hay que denunciar, pero vemos que el 95% en los casos de abuso, de violencia hacia las mujeres, no lo denunciamos. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? pues mira, eh, la verdad, o sea, fui a denunciar la MP que tuve la fortuna de tocarme, la verdad que se ha portado súper bien, muy comprometida con su trabajo, a pesar de cuando estaba yo en el proceso de las denuncias, le quitaron al asistente y ahora no sé por qué han reducido enormemente la cantidad de gente que trabaja ahí, pero bueno, eso es una parte que se me hace muy grave. Pero además lo peor es que en el proceso me dice, bueno, tú tienes que ir a cierto lugar a que te hagan una valoración psicológica para que vean hasta dónde llegó el daño, ¿no? Psicológico. Y lo tienes que hacer. Entonces dije, bueno, ok, fui a la valoración y cuando llego a la valoración, que eso fue en agosto, me dicen, sí, perfecto, ya en este cuestionario, nada más que pues la siguiente cita que tenemos es hasta finales de febrero. Y eso fue en agosto. Entonces, imagínate, Julieta, 7 meses después, que yo tenga la valoración psicológica. O sea, en 7 meses a mí me pueden matar, me puedo suicidar, me puedo deprimir, o sea, o pueden caer 5 mujeres más con este tipo con esta persona. Entonces, ¿cómo es posible? La verdad, sí, sí me dio muchísimo coraje. Dije, aquí ahora en la autoridad vuelvo a ser víctima, pareciera que vuelvo a ser víctima, porque en lugar de sentirme apoyada, de sentirme protegida, no hay lugar y hasta febrero vienes a la valoración psicológica. O sea, imagínate, yo afortunadamente tengo la fortuna que yo puedo pagar una terapia, porque cabe destacar que además mi ex No esposo se estás, ha portado, perdón, no estás viviendo con el agresor. no, 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 y además, exacto, imagínate si yo No estuviera viviendo estamos con el profesor, no, hablando de feminicidio. Mucho. exactamente, es a lo que iba, porque este tipo de personalidades muchas veces no tienen conductas violentas, pero muchas veces sí. Y son tan impredecibles que de repente pueden a lo mejor no haber tenido nunca una conducta violenta y de repente Una, acabar en una tragedia, ¿no? Entonces, una conducta violenta es esto, la suplantación de identidad, el no pagarte, el sí, engañar, el alejarte, el disminuir conscientemente tu autoestima, porque no lo hace inconscientemente para lograr sus propósitos. El engaño es un delito. así es, son plenamente conscientes de lo que hacen, Julieta, plenamente conscientes. Entonces, la verdad es que sí es impresionante por la parte de las autoridades. Dije, o sea, ¿cómo es posible? Entonces, ¿dónde está el apoyo? ¿Dónde está? Por eso ahora entiendo que hay muchas mujeres que a veces dicen no vale la pena denunciar porque yo voy y denuncio y me dan la cita de valoración psicológica, que esa es una de las tantas pruebas que se necesitan. Todavía después de la evaluación psicológica siguen más cosas. Entonces, imagínate que mi caso se va a acabar resolviendo a lo mejor en 2 años. O sea, a lo mejor en 2 años yo ya ni estoy aquí, ¿no? O sea, de verdad, o sea, yo Esto, porque tengo a lo mejor la fortuna de ir a una terapia en donde yo estoy cada día mejor, pero si yo no tuviera la fortuna de poder pagar una terapia, de verdad yo no sé qué hubiera hecho, porque en este tipo de cosas, de abusos, es muy complicado que tú salgas sola, ¿eh? O sea, es muy complicado, sí necesitas ayuda, sí hay que levantar la mano y sí hay que pedir ayuda, por la supuesto, verdad. por supuesto. Ujú.
Bueno, nos dejas muchos mensajes, Liseta. Yo quiero decirles que hay un libro, hace poco entrevistamos a Ángeles Favela, como les dije, leí el libro completito, bien en cuestionarios, pues si alguna está relacionada con alguien así, y más vale saber del tema, porque la verdad es que en cualquier momento se puede acercar a nosotros una persona que tenga este trastorno, se llama psicópatas integrados, Así, psicópatas integrados. Otros le dicen psicópatas, narcisistas, así están integrados. Así es. pero yo les recomiendo mucho el libro. Vamos a poner aquí la foto de Ángeles Favela y con su libro también se llama Tu pareja es un narciso. Se los recomiendo mucho. También tú tienes otra bibliografía que puedas recomendar, Liseta, de libros que tu psicoterapeuta te ha recomendado. ¿Nos puedes facilitar el nombre de algunos? Y Claro tú, que sí, se los voy a mandar. Este dolor no es mío. Luego les doy el nombre del autor porque es un autor americano. Y también hay un libro que me recomendó que todavía no empiezo a leer, Loretta Valle, que también es una experta en este tema, que con mucho gusto se los voy a pasar para que tú ahí lo pongas en tu programa. Porque la verdad es que sí, hago muchísimo hincapié que cuando vean señales de este tipo de amores no es real. El enamoramiento, el que 24/7 quiera estar contigo y te diga cosas bonitas y te diga lo que tú quieres escuchar o sea, hago mucho hincapié en esto y es un bombardeo de amor y mensajes y tú eres lo mejor y el amor de mi vida y aunado a que ellos siempre son víctimas, se victimizan, siempre hablan mal de la exnovia, de la exesposa, de la expareja, siempre hablan mal, son víctimas de todo el mundo está contra ellos, eso es otra característica súper importante. El control, la manipulación, eso es importantísimo, entonces de verdad pongan mucha atención y cuando haya algo que vean así, de verdad hagan un alto en su vida y de verdad véanlo un poquito más objetivo porque yo por pasar por alto todas estas señales que sí hubo, pues caí en esta relación que la verdad sí te deja dañada en todos los sentidos. Y yo afortunadamente no me tardé tanto en salir, fueron unos meses, fueron 5 meses, pero yo conozco personas que han estado casadas y que las dejan completamente destruidas y anuladas, porque esa es la idea de ellos, anularte como mujer. y a las autoridades un llamado para Importantísimo. garantizar la aplicación adecuada de las medidas de protección, a los ministerios públicos. Sé que tienen mucho trabajo, pero por favor, cuando una mujer llega pidiendo ayuda, háganle caso. Muchas veces se trata de la vida o de la muerte. Necesitamos procedimientos expeditos, necesitamos procedimientos eficientes para casos de violencia contra las mujeres, contar con esos profesionales calificados, sensibles, especializados, no que, Totalmente de bueno, acuerdo. vamos a darte la cita con la persona especialista, con el perito especialista en psicología, dentro de 6 meses, a lo mejor ya en 6 meses no existes. Entonces, por Es lo que favor, te decía, sí, estamos en pañales en todo esto. Y no es que no existan leyes, no es que no existan mecanismos, ni tribunales, ni fiscalías. Existen, pero también las correcto. necesitamos centradas para tener un acceso más rápido a la justicia de las mujeres. Entonces, bueno, Así es. queridas amigas de Retos Femeninos, queridas amigas de Soy Mamá Sola, les vamos a compartir la agenda de las mujeres, una petición que estamos haciendo a todos los candidatos, que no solamente son las y los candidatos a la presidencia de la República, sino se van a renovar más de 20,000 cargos de Ujú. elección popular para que estén alertas también de qué pedir, de qué solicitar, de qué demandas estamos haciendo las mujeres, no solamente en este caso de impunidad, de violencia y de falta de atención, sino en muchas otras temas como pueden ser el trabajo, como puede ser la salud, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, Liseta, gracias de verdad. me da muchísimo gusto que hagan eso porque de verdad, Julieta, hay muchísimas cosas por hacer. Yo ahora que empecé a entrar en este mundo, de verdad, sí hay una gran diferencia, sí hay y discriminación para la mujer en todos los sentidos. Y como bien dices tú, desde las autoridades, de verdad, estamos hablando de la vida de mujeres
que se mueren porque ellos no hacer, como bien dices tú, a tiempo su trabajo y lo que tiene que hacer. Y entonces, y otra cosa importantísima también, entre mujeres hay que tener mucho apoyo y mucha sororidad y de verdad difundir este tipo de trastornos que hay. Vean las alertas, pónganse a leer, independientemente que tengan un caso o no cerca, de verdad lean para que no les pase, porque yo la verdad no tenía mucho conocimiento de esto y por eso me pasó. Entonces, por eso es mi idea y me acerco a Julieta para, por favor, difundan lo que lean los rasgos de trastornos de personalidad de un psicópata integrado, de un narcisista, de un sociópata, porque son gente como nosotros al final y luego y de repente pues resulta que no y lo único que hacen es hacer un daño profundo emocionalmente y patrimonial y en todos los sentidos. Entonces, de verdad, hay que pasar la voz y hay que leer y informar a nuestras hijas. O sea, yo esto lo hago principalmente por mi hija, a la que amo, porque no quiero que le pase esto ni a ninguna de ustedes. Entonces hay que difundir la información. ¿Sale? Gracias, Muchas gracias por gracias. abrir tu caso, gracias por abrir tu corazón, por facilitarnos esta historia que me parece conmovedora y por desgracia muy, muy presente con las mujeres mexicanas. Y no solamente ante un caso como el tuyo, Liseta, de un psicópata integrado, sino Ajá. con gente que es violenta de muchas otras maneras, no Así solamente es. psicológicamente. Hay violencia sexual, violencia patrimonial, violencia física, violencia económica, violencia digital, violencia vicaria, muchas maneras. Entonces, no nos permitamos que nos violenten. Hay que ir, aunque los procesos sean tardados, Hay que denunciar. Eso es importantísimo. Tienes es toda la razón. Hay que denunciar. ciencia de la denuncia, porque queremos, y esta a lo mejor pues es una utopía, pero sí queremos cero impunidad en este país y que no haya una mujer desaparecida, no haya una mujer violentada ni muerta a causa de esta desigualdad y de esta violencia sistemática patriarcal que vivimos las mujeres. Entonces, gracias, Liseta. Hemos estado viendo las portadas de algunos libros que ella y yo les estamos recomendando ante el caso de una psicopatología como es el trastorno de personalidad psicópata integrada. Ajá. Gracias, Liseta. Tus redes, si nos las quieres dar, por favor. Claro que sí, se las mando en un momentito y junto con los datos que me pediste. Y pues por aquí estoy apoyando y lo que necesiten, si necesitan algún apoyo, alguna consulta, de verdad estoy en la mejor disposición para ayudar a todas las mujeres. Muchísimas Gracias. gracias. ¿De Muchas qué? gracias, Liseta. Hasta pronto. Gracias a nuestras amigas de Retos Femeninos. Gracias a nuestras amigas de Soy Mamá Sola. Yo soy Julieta Lujambio y hasta la próxima.